Los dos guerreros habían caído en un planeta mientras sus miradas intensas no dejaban de mirarse sabiendo que cualquier movimiento sería el inicio de una furtiva batalla donde un solo ganador debería salir. Goku estaba serio, su aura no paraba de rugir mientras veía intensamente al guerrero. Muzan estaba igual, él sabía que Goku era un guerrero extraordinario con su poder, lo cual confiarse podría ser su perdición o recibir un solo golpe de su rival. Y en unos milisegundos ya se habían desplazado a una gran velocidad con unos fuertes golpes que a su paso habían dejado un gran caos. Y al no más impacto de sus puños, una fuerte onda de ki había sido liberada por el intenso impacto de sus puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas altas velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando era impresionante, que la fuerza que estaban implementando era temible e extraordinaria. Por donde viera solo ibas a ver a dos rayos impactarse unos fuertes golpes que cada uno poseía un gran poder. Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades mientras iba dando unos salvajes golpes que cada uno poseía un gran poder. Muzan hacía lo mismo, pero él estaba siendo masacrado a golpes ya que cada uno le hacía un fuerte daño ya que no era capaz de verlos. Así mantuvieron una larga batalla donde el ganador en ese intercambio de golpes era muy claro en todos los sentidos. Goku le clavó dos salvajes golpes en tan solo microsegundos. La fuerza que usó en esos golpes había sido salvaje e impresionante, el 100% de la forma oscura era temible, pero al final todo ese gran poder podría terminar siendo una rotunda basura a la par de su adversario. Muzan salió disparado impactando salvajemente con el suelo, que generó una fuerte explosión por dicho impacto. ¿Qué pasa, rey de los demonios? Un simple golpe, ¿no has sido capaz de verlo o qué es lo que le pasó a ese gran ego?, diría Goku en burla viendo dónde había caído el guerrero. Maldición, ¿cómo has sido capaz de darme ese golpe y yo sin darme cuenta? Eso debería ser imposible, debería haberlo visto por lo menos, pero ni eso he sido capaz, diría Muzan en sus pensamientos mientras se ponía de pie. ¿Qué pasa? Porque esa cara de idiota, bueno, técnicamente esa es tu cara natural, no podemos hacer nada, diría Goku en burla, pero en eso recibió un salvaje golpe en toda la cara que lo sacó disparado hasta impactar salvajemente con una montaña que la destruyó. Y si mejor guardar silencio que tu horrenda voz, me aburre así de simple, mejor cállate y después hablas, diría Muzan, el cual se había desplazado a una gran velocidad hasta donde había caído el guerrero. Ese golpe fue impresionante que no he sido capaz de ni verlo, eso es posible. Pero bueno, ¿qué importa? Debemos demostrar porque somos los reyes del poder oscuro, diría Goku, el cual detuvo el salvaje golpe que se le había sido lanzado. Muzan, al ver el golpe tan cerca, quiso reaccionar pero fue demasiado tarde, que lo recibió de lleno, que salió disparado de nueva cuenta hasta colisionar salvajemente con el suelo. Goku no se quedó ahí y comenzó a darle unos fuertes golpes, que cada uno poseía un gran poder, sus puños comenzaron a romper la tela de la piel, sus nudillos tenía sangre del rival, cada fuerte golpe que daba hacía un intenso daño hasta que de una fuerte patada en toda la cara lo estrelló en unas montañas. Maldición, por más fuerte que hubiera golpeado, no le hice nada, su sangre lo regenera segundo tras segundo, maldita sea, ¿cómo es posible eso?, diría Goku, el cual veía eso serio. Hubieras usado el poder de la destrucción en cada golpe, ahí por lo menos hubieras rentabilizado su regeneración, pero no has pensado, y él ha sido más inteligente que tú, diría Kakaroto, el cual veía todo eso. A ver, lucha tú a ver cómo te va, eres bueno hablando pero en demostrar el poder eres una verdadera pérdida de tiempo, no eres fuerte, solo un simple hablador, como daría para que Eternidad estuviera aquí, él sabría qué hacer de verdad, diría Goku, el cual veía la explosión que se había generado. Ahí está nuestro problema, dependemos de alguien más para ser fuerte y eso no debería ser, deberíamos luchar hasta la muerte por nosotros y encontrar las soluciones por nosotros mismos sin su ayuda, al final él solo los entrena para ser unos guerreros eternos, diría Kakaroto serio ya que él se había entendido por qué Eternidad los había dejado. Bien, espero sea eso, esta batalla puede que sea nuestra última y puede que sea el inicio de algo muy feo, el destino hablará por sí solo, es lo único que te puedo decir, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate, él decía eso debido que ya había visto el futuro de nuevo y había visto el caos que sería liberado. Pero en eso, en toda la zona de combate, fuertes rayos empezaron a caer en todos los lugares, un poder muy oscuro se sentía, muchas anomalías se sentía, muertos resurgir del inframundo, el cielo se partía por ese gran poder oscuro, y en eso se vio como un pilar oscuro impactó al guerrero y un ki muy siniestro y desagradable se hacía sentir. Imposible, ese poder que es, nos supera y por mucho, ¿acaso eso es posible? El poder de ese demonio es impresionante, la pregunta es, ¿podremos ante tal bestia?, diría Goku, el cual dio unos pasos hacia atrás por instinto, su cuerpo le había alertado de un gran peligro, que si no se marchaban de ese lugar su muerte sería muy inminente.
¿Qué pasa? ¿Acaso te asusta mi 50% de mi poder? ¿Acaso eso es demasiado para un ser débil como lo eres? No me hagas reír, guerrero, no des pasos hacia atrás, mejor ponte de frente sin temor y lucha así como te haces el valiente, ahora hazlo, diría Muzan, el cual veía a su adversario con una sonrisa. Goku, no des pasos hacia atrás, plántate fuerte, no retrocedas, que eso nos hace ver débiles y eso no lo somos, y lo sabes perfectamente, somos unos guerreros, donde el temor lo dejamos de lado, lucha hasta la muerte, ya no me importa nada, quiero que no te limite romper los sellos que detiene a la bestia interna, ruge por el infinito, diría Kakaroto, el cual veía todo. En eso Goku cerró sus ojos mientras su aura oscura se hacía sentir, él entró en una tranquilidad con su cuerpo y alma, en eso abrió sus ojos y una fuerte onda de ki había sido liberada, por eso mientras se ponía en pose de combate, parecía que Goku había activado el mítico poder, el Ultra Instinto. Vaya que poseen garras de seguir de pie y poner de frente de mí, eso es algo de admirar de tu parte, es hora de luchar hasta que nuestros cuerpos ya no den por más, diría Muzan, el cual poseía una pequeña sonrisa mientras también se ponía en pose de combate. Ambos guerreros se veía fijamente, ya sabían más que nadie que ahora en la batalla debían darlo todo sí o sí, sin importar que su cuerpo sea destruido, debían luchar hasta la muerte y eso lo sabían perfectamente, y en eso se escuchó unas rocas caer y en eso solo se escuchó el rugir de sus auras al salir disparados uno contra el otro. Al impactar sus puños se generó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder de sus puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ellos tenían un gran poder. Por donde iban pasando todo se iba destruyendo por el gran poder de sus puños, la batalla de ellos estaba siendo intensa, cada segundo que pasaba la batalla se vuelve más intensa, hasta que uno recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Muzan no se quedó con ese golpe y lanzó cientos de esferas de poder que cada una poseía un inmenso poder, ya que él ya no se estaba con juegos, ya le estaba dando la verdadera batalla. Goku se le complicaba esquivar cada fuerte esfera de poder que por donde pasaba le generaba un fuerte daño, hasta que recibió una salvaje patada en toda la cara que salió disparado hasta impactar con una montaña que la destruyó por completo. Técnica de sangre, 1000 pilares oscuros, prisión eterna, diría Muzan cuando activó su técnica. Ahora, vacío infinito, diría Goku cuando activó su técnica, desapareciendo del lugar llegando a un vacío el cual sabía que ahí nadie lo podría encontrar. Joder, qué difícil está siendo esto, diría Goku, el cual veía todo ese vacío sin saber qué hacer, ya que la batalla se le estaba tornando demasiado difícil, todo estaba en su contra, pero eso era lo de menos. Ahora ojo que todo lo ve, perforador de las realidades, diría Muzan cuando con su ojo buscó a su rival y lo encontró y vio la pequeña tela que lo dividía de la realidad y a una salvaje velocidad la rompió, y en eso vio al guerrero que cayó de golpe en el suelo. Que cómo es posible que sepas dónde estaba esa realidad, al final es un lugar muy diferente, diría Goku, el cual estaba confundido por eso, pero eso era lo de menos, ahora debería mejorar mucho o esta vez estaría muerto. Jaja, ese mundo es como muchos mundos que he destruido, así que no intentes jugar con esas basuras, mejor luchemos hasta la muerte y deja de estupidez, diría Muzan, el cual veía al guerrero serio. No estoy jugando, estoy luchando en mi máxima capacidad, que él sea fuerte y sepa qué hacer es otra cosa, pero es hora de luchar de verdad como él dice, al final él sabe lo que dice, diría Goku. Pero en eso el guerrero fue masacrado a unos salvajes golpes, que cada uno poseía un gran poder, que cada fuerte golpe lo recibió de lleno, que le generó un fuerte daño y a de una fuerte patada salió disparado hasta impactar salvajemente con una montaña de nuevo. Muzan no se contuvo con ese golpe y siguió dándole unos salvajes golpes, que cada uno poseía una fuerza impresionante, que por donde vieras ibas a ver a Goku caer una y otra vez. Por unos largos minutos donde Goku no fue capaz de hacer nada, solo ser masacrado a golpe, cada uno le generó un inmenso daño. Jajaja, ¿qué es lo que le pasa al gran guerrero? O mejor dicho, el rey de los demonios, está siendo mi saco de boxeo, diría Muzan, el cual poseía una pequeña sonrisa. Goku estaba en el suelo mientras su regeneración estaba actuando, él sabía que la batalla era un caso perdido, que por más esfuerzo al final todo tiene su fin y él no sabía qué seguir haciendo. No seas estúpido, ponte de pie que aún te queda poder, no te dejes ganar de estúpidamente, lucha hasta el fin. ¿Acaso te has olvidado de lo que dijiste que ibas a luchar hasta que tu cuerpo no dé más? Pues parece que solo eres palabras, no eres capaz de hacer eso, diría Kakaroto, el cual estaba serio. Maldición, Kakaroto, ¿acaso no sientes el dolor que siento yo? Dime, ¿crees que estoy al 100%? Mi cuerpo es destruido por cada golpe que me da. Dime tú, ¿no eres capaz de aguantar un solo golpe? Diría Goku, el cual se ponía de pie.
Vaya, aún posees Gaara para ponerte de pie, tienes mi admiración Son Goku, pero lástima que todo eso se irá a tu tumba, diría Muzan, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Sabes más que nadie que los Saiyajines no los rendiremos así de fácil, lucharemos hasta la muerte si es necesario, y eso lo sabes perfectamente, así que mejor guarda silencio antes que te mate, diría Goku, el cual se limpia la sangre que recorría por su boca y nariz. Jaja, ¿qué vas a hacer? Que creo que esta vez sí me he pasado con los golpes, que has quedado como estúpido hablando, diría Muzan, el cual veía eso serio. Jaja, ¿acaso te he demostrado mi verdadero poder? No, verdad, aún poseo más y más poder, esto no es nada y lo sabes que mi verdadero límite no ha llegado. Cuando eso pase te quiero ver, pidieras que te perdone y lo sabes perfectamente, así que mejor guarda silencio antes de que te mande al otro mundo, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. Quiero ver que hagas eso al final, solo eres el mejor hablando, porque en demostrar poder solo eres una simple y vil escoria, diría Muzan, el cual poseía una pequeña sonrisa. Ya es hora de volver a rugir con el poder del infinito, ya es momento de demostrar ser esa bestia que es imparable ante el mundo, diría Goku, el cual poseía una pequeña sonrisa. En eso el cielo de ese planeta se partió por el gran poder que se comenzó a sentir en toda la zona de combate. Fuertes rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate, un gran poder era liberado, temblores se hacen sentir, remolinos y más anomalías se sentían con esa liberación de poder, que de un fuerte grito de una bestia enojada el guerrero había accedido de nuevo el gran poder del infinito, un poder que se había dormido en su cuerpo, ese poder hacía temblar ese planeta. ¡Qué impresionante poder! Así que ese es el famoso poderoso del infinito, del cual muchos guerreros le tienen miedo por su supuesto poder infinito. Ahora lo pondremos a prueba, diría Muzan, el cual poseía una pequeña sonrisa. Jajaj, creo que te has equivocado de guerrero, mi poder del infinito no es como el de él, este solo es una copia del verdadero poder del infinito, que ni para buscar bien la información del guerrero eres, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Veo que lentamente con tu poder reconstruyes esos meridianos dañados, sí que eres sorprendente en todos los sentidos, si sigues así te volveré en un verdadero rey dentro de poco, diría Kakaroto serio. ¿No es eso el poder del infinito? Quiere romper para poder pasar, por eso se recuperan los meridianos, pero al quitar este poder volvería a mi forma destruida, debido que este poder tiene ese aspecto, no es mío, solo es una imitación barata del verdadero poder del infinito. Lo has visto personalmente y sabes a qué se refiere con poder, diría Goku serio, por eso que dijo. Bueno, posees un punto, el poder del infinito es más que lo que nosotros tenemos, el guerrero solo con verlo generaba miedo, a como dé lugar él sí es un verdadero rey, diría Kakaroto, el cual estaba serio. Bien, solo preparaba bien tu poder, que si es necesario nos tocará usar de nuevo el poder eterno y sabes las consecuencias de la última vez, así que ten tu red merinal al 100%, porque esto será una verdadera locura, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa, basura? ¿Solo te quedarás viendo como un estúpido o me vas a atacar?, diría Muzan, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Si lo que digas, diría Goku, el cual ya se había posicionado a una descomunal velocidad atrás del guerrero mientras le dejó ir un descomunal golpe. Muzan no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku no se detuvo ahí y comenzó con una verdadera masacre de golpes, que cada uno poseía un gran poder y fuerza. Muzan no podía ver los fuertes golpes, que cada uno le generaba un fuerte daño, pero al ser demonio eso le daba igual, su regeneración así mucho afecta, hasta que recibió una salvaje patada en toda la cara que salió disparado, impactando brutalmente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión. Por eso. Vamos, Gran Muzan, ¿eso es todo lo que puedes hacer o solo eres un vil hablador que no sabe usar su verdadero poder?, diría Goku en burla viendo a dónde había caído el guerrero, pero él sabía más que nadie que había dado unos golpes de suerte, porque lo tomó con la guardia baja. Atacar por la espalda como un cobarde no te hace un ganador, entiende ese punto, diría Muzan, el cual poseía una pequeña sonrisa mientras salía de la explosión. Jaja, si lo que digas, solo eres una basura a la par mi, diría Goku, el cual quería mantener su orgullo por los cielos, pero sabía que todo podría pasar en un solo momento. Ya es hora de que volvamos a luchar en serio, diría Muzan, el cual se ponía en pose de combate mientras su aura de poder se hacía ver, mientras un ki oscuro fue expandido. Bien, ahora sí a luchar y dejarlo todo en el campo de batalla, como aprendimos es hora de luchar hasta el fin, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Él nunca baja la mirada, todo lo contrario, sigue de pie luchando sin darle importancia a nada. Es de admirar el espíritu del guerrero, pero la pregunta es, ¿podría aguantar una batalla por mucho tiempo?, diría Muzan, el cual se lanzó a una gran velocidad.
Ambos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba desintegrando por su gran poder. De la cual le dieron inicio a un furtivo intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban lanzando era salvaje. Por donde vieras solo ibas a ver a dos veloces rayos darse unos intensos golpes que cada uno poseía una fuerte extraordinaria, ni hablar del gran poder que mantenían los dos guerreros. Goku se iba desplazando a una gran velocidad que cada fuerte golpe que él lanzaba era temible, pero él sabía que no debía guardarse nada, al final un mal movimiento y su muerte estaría. Muzan solo poseía una pequeña sonrisa mientras esquiva y recibe unos dos golpes, pero eso no era nada para él cuando le dejó ir dos veloces patadas a su rival. Goku las logró esquivar, pero el puñetazo no fue capaz de esquivar lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se había generado una inmensa explosión. Enigma de la luna, diría Muzan cuando creó otro gran ataque que lo lanzó a una gran velocidad que a su paso iba generando un gran caos por su inmenso poder. Destello oscuro, 1000 palmadas oscuras, diría Goku, el cual se ponía de pie a una gran velocidad mientras atravesó el ataque. En eso se vio una inmensa explosión que todo a su paso iba siendo destruido por el gran poder del impacto de Goku y ataque. Muzan cuando vio al guerrero solo logró ver un destello que a su paso solo había visto un gran caos, pero no le dio importancia hasta que vio dónde estaba el guerrero. Qué débil eres, diría Goku con una pequeña sonrisa por ese salvaje movimiento, ya que había dado unos intensos golpes que nadie fue capaz de ver, dio 1000 en tan solo microsegundos. En eso Muzan cayó de rodillas escupiendo sangre por el intenso dolor que sentía, ya que esos golpes habían sido muy dolorosos para su cuerpo, y aparte de no ver lo que era otra cosa que lo dejó impresionado. Veo que el gran rey Muzan ya no es capaz de ver mis golpes, dime qué es lo que pasa, soy demasiado fuerte para un débil como tú, diría Goku con una pequeña sonrisa, ya que había dado 1000 golpes, pero el problema estaba que su cuerpo había sido dañado al usar una velocidad de fuerza sobrehumana, aparte que su cuerpo aún sigue en recuperación, usar velocidades así eran impresionantes para él. Jaja, por unos simples golpes ya que crees el mejor, no me hagas reír, eso no es nada, al final el que mucho habla poco hace, así que guarda silencio, diría Muzan, el cual estaba de pie de nuevo, pero volvió a caer por unos salvajes golpes que había recibido. Sí que es lo que decías, unos simples golpes te mantienen a mis pies, ¿cómo es posible eso?, diría Goku en burla por eso. Bien, debo dejar de estar de estúpido y ponerme serio, ya que si sigo así sería perder a lo estúpido, es mejor luchar de verdad con este simio antes de perder a sus manos estúpidas, diría Muzan en sus pensamientos. No sigas usando esa velocidad, nos afecta mucho en el cultivo y eso lo sabes perfectamente, lucha bien si no quieres morir sin ganar, diría Kakaroto serio. Pero es lo único que podemos hacer, solo así le generamos ese daño mientras solo somos un simple juego para él y eso lo sabes perfectamente, diría Goku serio, ya que si no usaba esa velocidad él era masacrado a golpes. Sí, pero no debemos hacer eso porque él aún no libera el 100% de su poder, lo cual significa que la batalla aún está más que viva, por más golpes claros que le des a él solo está jugando contigo y eso lo sabes perfectamente, diría Kakaroto serio. Sí lo sé, pero no tenemos de otra que luchar así, y no digas que hay más soluciones porque no existe, solo está esa y no hay más, diría Goku. ¿Qué pasa, guerrero? ¿Ahora te has quedado paralizado al ver a tu rey o qué pasa? Ataca de nuevo y no me aburras como lo estás haciendo, porque te estoy esperando y me aburro de esperar, diría Muzan en burla. Lo siento, Kakaroto, pero es la única solución para nuestro problema, diría Goku, el cual se había lanzado a una salvaje velocidad con un tremendo golpe que a su paso había generado un gran caos por su velocidad. Ahora te veo, diría Muzan cuando agarré del cuello a Goku y lo estrelló salvajemente con el suelo una y otra vez. Muzan ahora sí se había puesto serio, ya se había aburrido de ser el juego de un simple mocoso a ponerlo a sus pies. Goku no podía hacer nada, que cada impacto en el suelo le generó un fuerte daño hasta que recibió una salvaje patada en la cara seguido de un furtivo ataque de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que recibió le hacía un fuerte daño. Muzan no estaba con juegos, él ya se había dejado de todo eso y estaba luchando a todo lo que podía con cada intenso y fuerte golpe que lanzaba, que tenía una fuerza bestial. Después de una masacre de golpes, Goku había caído de nuevo mientras se ponía de pie, sus heridas se regeneran del fuerte daño mientras su mirada era fría de nuevo. Jajaja, ¿qué pasó con toda esa confianza que tenías? Ahora es una completa basura, no me hagas reír, Son Goku, has quedado como un estúpido con egos de grandeza, tu fuerza es nada más que una basura, mejor ríndete y ten una muerte suave, diría Muzan, el cual veía serio al guerrero.
Nunca cuando has visto a un guerrero Saiyajin rendirse nunca, ¿verdad? Soy una maldita bestia y esa palabra rendirme nunca la escucharás salir de mi boca, prefiero morir como un guerrero a pedir piedad por mi maldita vida. Que te quede claro eso, diría Goku, el cual estaba serio ya que la situación se le había salido de las manos. Goku, te lo dije, deberías hacerme caso, creo que es hora de usar el poder eterno para no morir ante él, diría Kakaroto serio ya que veía su muerte en los ojos de Muzan. No, aún puede seguir, aún me queda un último poder, es hora de darlo todo por todos y no tocar a usar por última vez ese poder eterno, no importa nada, debemos darlo todo en batalla, sin importar que, diría Goku, el cual veía a su rival serio. No eres rival para él, entiende ese punto, tu fuerza ya no es la misma, mírate, eres un débil, completamente no podremos ante tal bestia, y eso está claro, debes ser más inteligente y no morir como el débil que estás siendo, diría Kakaroto serio ya que él sí quería vivir, pero su compañero de batalla era un terco que sí le gustaba la emoción de morir en batallas. No tengas miedo que tú no vas a morir aquí, porque yo te protejo y lo sabes perfectamente, diría Goku, el cual veía a su rival. Entonces, guerrero Son Goku, ¿seguirás con la batalla o la damos por terminada?, diría Muzan, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. En eso un gran ki oscuro hacía temblar ese gran planeta, un poder siniestro se empezó a sentir en toda la zona de combate, el poder oscuro del guerrero ponía de cabeza a ese lugar, su aura de Shinigami de la muerte se hacía ver, su poder era extraordinario, y de un fuerte estallido de poder había liberado su máximo poder, el 100% de todo lo que era capaz su actual cuerpo de liberar, él sabía que podría hacer más allá, pero ese cuerpo no era capaz de soportar tantas acumulaciones de poder y por eso debían mejorar en eso. Así que aún posee más poder, eso es impresionante, pero la pregunta de aquí es, ¿cuánto tiempo podrás soportar mis golpes o solo serás de nuevo el mismo débil que me he enfrentado y he humillado? Porque lo que me estás demostrando es eso, ser un estúpido débil sin poder, diría Muzan en burla cuando recibió un fuerte golpe, saliendo disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Sí, que es lo que decías, ahora ya me dejaré de juego, quería ver a un verdadero rey de la muerte, lo vas a ver, espero estés listo para tu muerte, diría Goku con una pequeña sonrisa. Goku, no debes hablar antes de tiempo, sabes que tu rival aún no libera su máximo poder, lo cual puede ser crucial para nosotros, mejor guarda silencio si no quieres morir, diría Kakaroto, el cual sabía que Goku era un gran guerrero, pero habla antes de tiempo. ¿Que es en serio que por ese golpe ya te sientes el vencedor? No me hagas reír ahí, mejores, y tú con eso ya piensas ganar, ¿acaso he usado mi verdadero poder o qué? Dime, diría Muan, el cual tenía una sonrisa. ¿Y tú crees que yo he usado mi verdadero poder también o qué piensas? La verdad, los dos nos estamos guardando en la batalla, cuando sea hora de liberar nuestros verdaderos poderes, será el fin de este lugar, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas en burla de su rival. No me subestimes, guerrero Son Goku, que eso puede ser lo peor, confiarte cuando no eres más que una simple basura con egos de grandeza, diría Muzan, el cual se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Bien, debemos luchar hasta la muerte, Kakaroto, por si morimos disfruta de los últimos momentos, ya es hora de que nos pongamos serio, diría Goku, el cual se había desplazado a una gran velocidad que a su paso había dejado un gran caos. Ambos guerreros se iban desplazando a una gran velocidad que a su paso habían dejado un gran caos, que todo lo que se veía era una inmensa destrucción. No más que al colisionar sus puños se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el inmenso poder de su impacto. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando tenía un inmenso poder, que las fuertes ondas de ki iban destruyendo todo lo que había a su paso. Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe que él lanzaba tenía un gran poder, él en ningún momento se estaba conteniendo, de todo lo contrario, lo estaba dejando todo en la batalla, no le importaba nada de nada, él da baja alma y cuerpo en cada intercambio de golpes. Muzan se iba moviendo a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que daba, lo daba a su objetivo con una fuerza impresionante. Goku comenzó a tener muchas dificultades al esquivar o por lo menos responder los fuertes golpes, ya que él, por más ojo del tiempo que tenga, se le complicaba ver bien los intensos golpes que se le eran lanzados. Durante unos largos minutos hubo una intensa batalla donde ambos bandos se veía una igualdad impresionante en cada fuerte golpe, cada intercambio de golpes, se veía la intensa batalla que se libra por primera vez en la historia de esa dimensión, cuando dos grandes bestias se enfrentaban a vista de miles de guerreros. La última batalla, bueno, la primera humillación de Muzan no la presenció nadie debido a muchos aspectos, pero al final la historia del pasado podría volver a repetirse y con mucha claridad el gran guerrero Ozaru pondría a sus pies al gran Muzan, o eso quería hacer.
Muzan por unos segundos se descuidó que recibió un fuerte golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo que se generó una inmensa explosión por eso. Colmillo del lobo, corte cruzado diría Goku cuando lanzó un temible corte a una alta velocidad que por donde pasaba el corte se veía un gran caos. Muzan a una inmensa velocidad se ponía de pie esquivando unos centímetros el corte pero su brazo fue el más lento que no contó con la misma suerte que lo perdió mientras veía serio el lugar donde había sido lanzado el corte. Nada mal eres bueno reaccionando a tiempo con los ataques, unos segundos más y tu existencia pasaría a ser cero por primera vez, pero te resistes a morir lo cual significa que serás mi diversión por otros largos minutos diría Goku con una pequeña sonrisa. Si lo que digas, si tan seguro estás de que podrías hacer eso, como te dije hasta no verlo o no creerlo diría Muzan el cual estaba serio y sus heridas pasarían a ser cero de nuevo su regeneración era muy temible. Es demonio no podría esperarse de alguien tan fuerte no poder regenerarse de algo tan simple como lo fue ese ataque así que no es nada que me sorprende diría Goku el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Eres un gran guerrero pero lastima que tu confianza puede ser tu peor perdición y eso lo sabes perfectamente pero bueno diría Muzan el cual del movimiento de sus manos cientos de flechas con el poder oscuro habían sido lanzadas a unas grandes velocidades que cada uno tenía un gran poder oscuro. Goku comenzó a esquivarlas que cada una se le hacía imposible, no podría esquivarlas todas al final el poder de cada flecha era impresionante que no era capaz de verlos fuertes embestida, siendo impactado por unas cuantas y cayó de golpe por el fuerte dolor que sentía en su cuerpo, bueno eso era debido al poder negativo que había entrado en cada flecha ya que tenía un poder oscuro que podría paralizar el cuerpo por segundos, y eso le había pasado al guerrero. Maldición, ¿quién diría que unas simples flechas me pondría en este estado no poder moverme? ¿Es posible eso? ¿Verdad que no? En ninguna vida es posible eso pero bueno ¿qué importa? Debemos darlo todo, aunque por más que quiera moverme mi cuerpo está inmóvil, no puedo romper la maldición diría Goku el cual intentaba hacer algo. Bueno ni yo puedo hacer algo aquí el poder oscuro lentamente se desvanece solo espera unos segundos para estar listo para la batalla al final el demonio te va a atacar diría Goku confiado de que Muzan no haría nada. ¿Qué es lo que pasa Son Goku? ¿Acaso no eres capaz de moverte tan débil? ¿Eres que no eres capaz de liberarte de ese poder tan débil? Diría Muzan serio. Cuando me ponga de pie te dejaré ver el infierno diría Goku el cual estaba sin poder moverse mientras tenía una pequeña sonrisa. Bueno quiero ver eso, quiero ver que seas capaz de hacer eso diría Muzan el cual se seguía burlando del guerrero ya que no podía ni moverse. Ahora no nos movemos a un lugar donde había llegado un guerrero que había estado encerrado por millones de años en esa dimensión de vacío. Son Goku dentro de poco nos veremos y te haré comer tierra porque a mí nadie me humilla que te quede claro eso, ya deje de ser el mismo del pasado, ahora soy el doble pero no creo que ese demonio de cuarta te vaya de ganar, aunque sabiendo cómo eres te librarás de eso en tan solo unos simples movimientos, y eso sería interesante de ver, y allá me dejaré pagar el doble por hacerme vivir en esa dimensión por años con puras basuras diría ese sujeto que estaba escondido entre el espacio y tiempo ya que no quería ser encontrado. Volviendo a el lugar de la batalla donde todo estaba pasando. Ya es hora de ponerlos a rugir como la bestia que somos, es hora de demostrar porque somos el Ozaru guerrero diría Goku poniéndose de pie mientras tenía una pequeña sonrisa. En eso la zona de combate empezó a distorsionarse un poder descomunal, se comenzó a sentir fuertes rayos, no paraban de caer el poder del guerrero estaba en aumento que hacía temblar la zona de combate, rayos no paraban de caer, un ki muy puro y a la vez oscuro se empezó a sentir y de un fuerte estallido de poder el guerrero volvió a acceder a ese poder prohibido de nuevo, aunque su cuerpo está destruido él seguía demostrado que era fuerte, el espacio se destruyó por el inmenso poder eterno que se sentía en ese lugar. Ahora si te vas a enfrentar a un verdadero rey diría Kakaroto el cual poseía una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo de esta saga? Espero les esté gustando y no olviden dejar su like para más.